Nuestros hijos buscan respuestas al mundo actual y para ayudarlos debemos estar preparados. Guadalupe Radio presenta la videoserie Padres Protagonistas con Alicia Contró, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. ¿Sabías que la mayoría de los niños y las niñas siguen recibiendo su primera versión sobre la concepción de los compañeros y lo que los compañeros creyeron haber escuchado? Y peor aún, si un número creciente de niños, de menores, están expuestos a pornografía, que son mentiras sobre las sexualidades de pequeños, ¿qué visión es la que están teniendo nuestros niños? Y fíjense, insisto en hablar de niños y de niñas porque a veces catalogamos en estas exposiciones y en estas primeras conversaciones solamente a los varones, cuando ambos, niños, niñas, nuestros pequeños están expuestos y de estas primeras respuestas van a ir construyendo su visión de la sexualidad a futuro. Hola, soy Alicia Contró para esta serie especial de Guadalupe Radio, Padres Protagonistas. En este episodio vamos a hablar de cómo podemos seguir esta escalera educativa con nuestros hijos. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en estas primeras etapas de aprender sobre su cuerpo, el cuerpo del otro que era diferente, empezar a explicar sobre el embarazo, sobre el nacimiento? Pero luego le llegan las grandes preguntas de, bueno, pero ¿cómo entonces llegó ese bebé? ¿Cómo es que ese bebé se formó? Para poder dar esta explicación de manera más sencilla, vamos a dividirlo en 4 versiones, porque hemos estado platicando de la importancia de la gradualidad. Es decir, no es lo mismo lo que necesitan los niños pequeños que los niños más grandes. Vamos a ir viendo primero qué explicaciones podemos ir dando conforme van creciendo. Primera explicación. Papá y mamá colaboran con la vida, colaboran con Dios para que llegue la vida. A veces, en un ambiente católico, solemos dar respuestas como: papá, mamá, ¿cómo llegó mi hermanito? Diosito lo mandó. Yo pensaba eso y cuando era pequeña, yo crecí solo con 2 hermanos varones. De repente en la noche me ponía a rezar porque me moría de ganas de una hermana y juraba que al día siguiente iba a aparecer tal cual una cuna con mi hermana a un lado, porque Dios mandaba la vida. Sin embargo, por designio divino ha querido que papá y mamá colaboremos, que seamos co-creadores. Por lo tanto, una primera respuesta desde que son pequeños es ir insertando esta dinámica de las 3 voluntades que se unen. Dios, que está listo para dar la vida cuando Él considera que es el mejor momento, pero papá y mamá que colaboramos para que esto suceda. Entonces, versión introductoria, no saquemos cuentos irreales de Diosito solamente lo manda, porque es más, hasta cuando se encarna el Hijo de Dios, hay una intervención divina, pero hay un fiat de María, una acción humana que dice hágase. Pues a nosotros también nos toca hacer ese hágase. Papá y mamá que le ayudan a Dios para que llegue la vida. ¿A qué edad? Pues cuando pregunten. 3 años, 4 años, 5 años. Pero ¿qué pasa si eso dicen, bueno, pero, o sea, ¿cómo? Es decir, ¿de qué manera le ayudan a Dios? Bueno, pasamos a la versión número 2. Y ahí empezamos a hablar de algo que de fondo va a ser importantísimo, que es la complementariedad. Es decir, hay algo que aporta papá, hay algo que aporta mamá que es insustituible y no se puede cambiar y no es igual. Con una explicación sencilla como papá y mamá tienen unas semillas, células especiales que al unirse se forma la vida. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis de un tema que ya habíamos visto. Esto de las palabras especiales que utilizamos y si tienen que ser muy técnicas o no. Aquí lo dejo un poco al criterio de la edad de los niños y también de tu propia personalidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los sobrenombres, de los apodos y veíamos que cada quien necesita cosas diferentes para poderse desenvolver más naturalmente en las conversaciones? Aquí lo mismo. Si desde pequeños a lo mejor ustedes manejan un lenguaje más médico, más científico, puedes hablar de células y los niños van aprendiendo qué son porque son una unidad diminuta que constituye todo nuestro cuerpo. Genial. Si los niños entienden, usamos la palabra células. Si a ti se te hace muy complicado o no es el lenguaje común que usas con ellos, puedes decir semillas, aportan una partecita especial cada uno. Pero seguimos en el mismo contexto. Papá y mamá, que son co-creadores, que colaboran con Dios, y le agregamos el que cada uno aporta algo especial, células especiales, semillas especiales.
Incluso con niños pequeños que se acuerdan que platicábamos de cómo se van preguntando que el cuerpo del otro es diferente del suyo, podríamos retomar eso que fuimos hablando antes para incluirlo en esta explicación que se puede dar a los 4, 5, 6 años. Por ejemplo, cuando un niño es pequeño y empieza a preguntar sobre su cuerpo y preguntan, vamos a suponer, ¿por qué le duele cuando le pegan en la entrepierna? Bueno, porque ahí tienes unos órganos importantísimos, se llaman testículos, y adentro, cuando tú seas grande, se van a formar las semillitas, células, lo mismo, las células especiales para que un día tú puedas ser papá. ¡Wow! Y entonces resulta que el cuidado de tu cuerpo, como chicos que no se anden golpeando la entrepierna, tiene un sentido profundísimo porque tiene que ver con la posibilidad de dar vida en el futuro. Y este tipo de conversaciones preparan también para este momento o se intercalan regresar a tu cuerpo y entender cómo está hecho con esto que estamos explicando, las células especiales que se unen para que se forme la vida. Versión número 2. Pero, ¿cómo se unen? O sea, ¿cómo? ¿Brincan del cuerpo de papá al cuerpo de mamá? Son preguntas que los niños suelen hacer. Si preguntan el cómo, ¿qué podríamos seguir explicando? Bueno, vamos dando un contexto, que en un principio es un contexto un poco más amplio y que conforme vayan creciendo vamos aclarándolo un poco más. Y entonces podríamos explicar algo como, en un momento precioso de muchísimo amor, papá y mamá se quieren demostrar cuánto se aman de una forma especial, de una forma privada. Si se fijan, vamos igual poniendo todo el contexto al encuentro conyugal. Un momento precioso de amor en el que el cuerpo de papá y mamá se une de tal manera que sus células, semillas especiales, se unen. Cuando a esto vas explicando cosas como, por ejemplo, que todo sucede en el cuerpo de la mamá, que es una gran carrera, ya hablábamos de la cantidad de células y aprovecho para darles un dato importantísimo. Fíjense, hay un estudio de Ali Binazir, de Harvard, que hace el cálculo matemático de la probabilidad de la vida, así como somos tú y yo, porque para que seamos tú y yo así como somos y cada uno de nuestros hijos, tuvo que haberse unido ese óvulo especial con esa célula espermática especial. Por lo tanto, al hacer el cálculo matemático con la cantidad de células que hombres y mujeres tenemos, y eso tuvo que haberse repetido en tu concepción y en la de tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos y tatarabuelos y todo lo más atrás que puedas irte en tu árbol genealógico, Ali Binazir concluye que la probabilidad matemática de la existencia es 0. De esto queremos hablar cuando hablamos con los hijos. Entonces regresamos a esta versión 3. En un momento precioso se unen los cuerpos de tal manera que se unen esas células especiales. Y si doy contexto de que sucede adentro del cuerpo de mamá y que es una gran carrera, si los niños tienen 6, 7, 8 años, normalmente esta información es suficiente. Y entonces irán entendiendo el contexto. Hay veces que a esta explicación hay quien habla de un abrazo de amor. Versión particular, Alicia. No me gusta usar esas palabras porque un abrazo los niños sí lo tienen, sí lo conocen, la relación sexual no es un abrazo, es mucho más que eso y en mi experiencia creo que a veces confunde más que aclarar. Pero usa las palabras que a ti te sirvan para ayudar a entender a tus hijos que estamos hablando de una expresión de amor exclusiva, especial y que tiene la capacidad de poder dar vida. Pero ¿qué pasa si después se quedan pensando y dicen, ok, pero ¿cómo? Y les vemos la pregunta que de verdad nos damos cuenta que hay una capacidad de entender las cosas. Esta pregunta puede llegar por su propia capacidad de entender, normalmente alrededor de los 8 años, y los expertos nos explican que estas son de las conversaciones, la versión 4 que ahora damos, que ojalá tengamos a los 9, 10, nos dicen los expertos, antes de los 10. ¿Por qué? Por 3 razones. Porque como comenzamos la explicación de este episodio hoy, queremos llegar antes que el mundo y mientras más me tarde, más probable es que el mundo me haya ganado con sus versiones no sabemos qué tan claras o qué tan reales. Número 2, quiero aprovechar su inocencia. Esto es, no su ignorancia, porque inocencia e ignorancia no son lo mismo. Ignorancia es no saber. Inocencia es la capacidad de ver el mundo con los ojos de Dios, con los ojos del bien, y los niños son inocentes. Esto es el efecto que llamamos wow. El efecto de cuando los niños comprenden las cosas como realmente son. Y entonces tendremos más caras de sorpresa que digan wow y menos de susto. Y tercero, porque quiero llegar antes de que empiece su propio desarrollo de pubertad. Y como veremos, cuando la pubertad
puede ser que comience entre los 9 y 10 años. Si nosotros llegamos antes, la explicación de la relación conyugal tiene que ver con los padres, no tiene que ver conmigo. Por lo tanto, si no me encanta, no pasa nada, porque es un asunto de papás y entonces lo integro ahí, en lo que tiene que ver con los padres. ¿Qué explicamos concretamente? Lo bien que estamos hechos. Y aquí de nuevo enfatizamos la complementariedad. En un momento de amor, papá y mamá, que tienen un amor especialísimo porque se han elegido entre todas las personas, son dos que se quieren explicar cuánto se aman y lo quieren expresar con su cuerpo. Y estamos tan bien pensados que el cuerpo de uno y de otro se complementa. Perfecto. En este momento increíble, y podemos volver a poner el contexto de muchísimo amor de forma especial privada, el pene de papá entra en la vagina de mamá. ¿Así, Alicia, tal cual? Pues sí, porque eso es lo que sucede en un contexto precioso, porque están hechos el uno para el otro. Y en ese momento, me encanta hacerlo con una pregunta: ¿qué crees tú que deja adentro? A veces los niños contestan algo como, ¿al bebé? Regrésales la pregunta. ¿Cómo? ¿El papá tenía dentro de su cuerpo al bebé? Ah, no, lo que tiene adentro son sus células especiales. Exacto. Y entonces las células especiales de papá irán a ir a buscar a esa célula especial de mamá. Y si uno y otro se unen, se forma un ser humano único e irrepetible como tú. Y así, de forma gradual, vamos explicando la concepción. Uf, más de uno se pudo haber quedado frío diciendo: ¿de verdad? ¿Solo eso tengo que explicar? Pues sí, porque es que la relación conyugal es maravillosa y está muy bien pensada. No necesitamos hacernos líos. Recuerden que ustedes y yo sabemos que hay todo un contexto mucho más amplio detrás de esto. Los niños van a aprender lo que nosotros explicamos. Ahora, no basta solamente, eso no es el culmen de la escalera, esto es parte de un proceso que de hecho se puede explicar más de una ocasión, porque en mi experiencia los niños van entendiendo poco a poco las cosas que les explicamos. Es como una espiral que poco a poco va bajando, va bajando, va bajando. Ya decíamos, esta explicación última, idealmente darla antes de los 10. Si tus hijos tienen 10, 11, 12, no lo has hecho, aprovecha. ¿Por qué? Me lo dijo una vez un papá, que su exposición primera con estos temas fue justo pornográfica, mentirosa, irreal, desencarnada. Y él había experimentado en carne propia lo que esta visión mentirosa le ocasionaba. Y cuando estábamos alguna vez en un curso hablando de temas como este, me dijo: Alicia, nunca había escuchado una versión que me gustara lo suficiente para poderle explicar a mis hijos, ni siquiera por haberla vivido, porque de alguna manera seguía quedando en el fondo de mi corazón es bueno pero no tanto. Estas explicaciones, cuando las damos a los hijos, en mi experiencia, no solamente ayudan a los hijos, sino que también pueden ir sanando nuestro propio corazón, que de eso hablaremos más en otro siguiente episodio. ¿Qué más necesitan saber en esta escalera educativa? Bueno, pues una vez que hemos explicado estos conceptos básicos, ¿qué crees? Regresamos de nuevo al cuerpo. Pero así como lo hicimos cuando eran pequeños porque estaban aprendiendo a ir al baño, cuando van creciendo, pues van a empezar a desarrollarse. Y por lo tanto vienen las preguntas sobre su cuerpo y el cuerpo del otro que está cambiando. Aquí retomo un concepto que ya habíamos platicado: biografía y biología. Los niños y las niñas pues van a ir aprendiendo, inclusive en clase de ciencias, lo que se espera de su cuerpo y cuáles son los cambios esperados y cuáles suelen ser los primeros y después cuáles vienen. Eso está muy bien. Pero recordemos que más importante que sepan una lista de cambios, que ya en sí mismo es bueno que lo sepan, es acompañarlos en el proceso. Y te lo pregunto a ti: ¿fuiste de los primeros en crecer? ¿Fuiste de los de en medio? Si no te acuerdas, probablemente fuiste de los de en medio, que creciste más o menos al ritmo de los demás. ¿O fuiste, como yo, de los últimos en crecer? Y bueno, en mi caso no alcancé demasiada altura. El cómo lo vive cada uno de los grupos y cada uno de los niños y niñas en esos grupos es diverso. Por ejemplo, los varones. Normalmente el que crece primero y el que le empieza a salir bigote y crecer los músculos, uno piensa que está feliz en este cuerpo desarrollado, que puede molestar a otros porque se ven chaparros y él es alto. Pero hemos entrado al interior de este chico, que aunque pueda parecer que usa esta diferencia, en el fondo está en una etapa en donde ser distinto cuesta y duele y nos interroga. Y entonces quizá necesitamos afirmarle en que está bien hecho,
y que sus amigos van a crecer y que pronto van a volver a ser iguales todos, cada uno en su ser único e irrepetible, pero que es un proceso que simplemente a ellos le tocó primero. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de los niños o las niñas que por temas hormonales, a lo mejor médicos han discernido y han hecho toda una investigación para saber, a estos chicos hay que ayudarles a que su cuerpo no vaya creciendo tan rápido? Y eso toca verlo con médico, no es mi campo. Pero a veces, cuando hay un tema de pubertad precoz, habría que también hacer un viaje al interior de los papás y qué mensaje estamos mandando de qué tan bueno o malo es que el cuerpo vaya creciendo. Es que a mi hijo le dan inyecciones, pero yo no le digo de qué son. Son vitaminas. ¿Pero y tú? ¿Y tu lenguaje no verbal? ¿Y qué pasa cuando efectivamente empieza a crecer? Hay que acomodarlo. Y a lo mejor podemos interiorizarlo, como decir, claro, tu cuerpo va un poco más rápido de lo que necesita, pero lo que te va a suceder es bueno, porque crecer es algo bueno. No, es que yo no quiero que mi hija empiece su ciclo menstrual a tal edad porque fue muy chico para mí, estaba yo muy pequeña. Y entonces la visión que vamos mandando es que tu ciclo menstrual es algo malo, indeseable y que ojalá te suceda lo más tarde posible. ¿Se fijan el lenguaje? A veces sin querer, involuntario, no verbal, subliminal, que vamos enviando a los hijos. Para mí, más allá de las explicaciones específicas, el mensaje que te invito a que transmitamos a nuestros hijos es: crecer merece la pena. Y con eso nos vamos a los últimos escalones de esta escalera educativa en la educación afectiva, en la educación sexual integral, que es que nuestros hijos vayan entendiendo el lenguaje de su cuerpo, lo que van a poder transmitir. Y aquí vienen grandes temas que no tienen que ver solamente con cuándo inician la vida sexual activa, es decir, cuándo empiezan a tener relaciones sexuales, y que se esperen hasta casarse. Genial, maravilloso, pero hay algo más profundo detrás de esto, que es el aprender a ser honesto con mis gestos, para que mis gestos expresen lo que de verdad estoy viviendo. Eso es la castidad. Y la castidad supera por mucho a la virginidad o al tener o no relaciones en un momento u otro. Es mucho más profundo y por eso la vivimos en todas las etapas de la vida. Porque implica que mi cuerpo exprese con mis abrazos y con mis palabras y con mis gestos y con mis mensajes de texto que yo los escribo con mis dedos, lo que realmente estoy viviendo para ser una persona integrada. Y con eso el último escalón, no porque sea el último, sino porque va siendo un culmen de toda esta escalerita que vamos caminando junto con ellos, que es reconocerme como un don que se recibe, pero que además se trabaja para desarrollarse, para integrarse. No sé si ustedes habían pensado esto, pero la santidad tiene que ver con integración. ¿Se acuerdan de San Pablo? Veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Desintegración. Eso es lo que al final el pecado original, la concupiscencia que la seguimos viviendo todos los días, nos hacen experimentar dentro. Desintegración. Veo algo, pero hago otra cosa. Sé que me conviene, pero no tengo la voluntad para hacerlo. Esto también tiene que ver con educación sexual. Entonces, repito ese último escalón. No solamente es castidad o no solamente los gestos, es más profundo. Me reconozco primero como don recibido. ¿Se acuerdan todo el ejercicio que hicimos del primer recuerdo? ¿Okay? Me he recibido a mí mismo como don, con un manual de instrucciones que yo no me creo. Imagínense que ustedes y yo hablamos solamente de lo importante que es la ecología y entonces empezáramos a decir que, pues no sé, los coches deberían de empezar a caminar con agua de limón, con limonada. Pues por más que ustedes y yo pensemos eso y invitemos a artistas a hablar del tema, pues el coche que tú o yo tenemos en nuestra casa o el autobús en el que vas de un lado a otro, tiene un manual del fabricante que dice que funciona con gasolina o con diésel. Si el día de mañana inventamos uno que funcione con agua de limón, bien, pero el que tenemos aquí, así está hecho. Nosotros fuimos recibidos en la vida por nuestros padres, sí, en un acto co-creador, pero al final el autor de la vida es Dios, que diseñó todo, hasta esas células que tienen que participar de padre y madre para que existamos. La escalera educativa concluye ayudando a los hijos a reconocerse regalo, a saber cómo estamos hechos y a vivir en integración, sabiendo qué es ser lo que soy, cómo puedo ser feliz,
¿Cómo puedo demostrar a los demás quién soy integralmente para que mis gestos realmente simbolicen lo que llevo adentro y para que para mí y para las personas alrededor nos ayuden a llegar a nuestro bien objetivo y no nada más lo que hoy o mañana se me antoje vivir? ¿Qué tal la escalera formativa? Empezamos desde los más pequeños hasta se fijan cómo vamos apuntando a lo que nuestros grandes necesitan saber para tomar decisiones en base a lo que son y el bien mayor. ¿Qué vamos a ver en el siguiente episodio? Bueno, pues qué pasa con estos chicos que preguntan o los que no preguntan. Les puse ahora ejemplos de cómo la persona, a veces tenemos delante a nuestros niños que nos preguntan X o Y tema, pero ¿qué pasa cuando esas preguntas no llegan? ¿Cómo saber hasta dónde hablar? Por ejemplo, en estas 3 versiones distintas, 4 versiones de la concepción, ¿cómo saber en cuál me detengo? Porque queremos aprovechar su inocencia, pero seguirla cultivando para que sigan viendo la sexualidad desde una mirada maravillosa e integradora. Gracias por acompañarnos en la videoserie Padres Protagonistas con Alicia Contró. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.